Hola Nelson, no te veo. Hola, Ahora sí, te he encontrado, pero bien. no te veo. ¿Me escucha bien? Sí, te Ah, escucho. bien, bien, bien. Pensé Sí. yo que no salía el audio. No, 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 se escucha perfecto. Bien. Se ¿Cómo escucha estás? re bien. Bien, bien, todo bien. Bueno, me alegro. Todo bien, por suerte, así que. Estaba en espera en el Zoom y no me dejaba entrar. Ajá, sí, sí, porque he habilitado la sala de espera. En realidad lo había hecho la semana pasada para esta reunión, pero bueno, la semana anterior habían entrado todas sin sala de Sí, espera. sí, Y bueno, sí. y ahora sí, evidentemente ahora está funcionando. No sé qué habrá Bien. pasado. ¿Cuánto estamos? 35 por ahora. Estamos poquitos. Em, sí, hay que esperar a que ingresen un poquito más. Bueno, esperamos un rato y si no, arrancamos. Si alguno tiene alguna Bueno, pregunta que hacer, alguna duda, lo que fuere, ¿sí? Aprovechen ahora estos minutitos hasta que los compañeros terminen de ingresar y conectarse a la clase. Entonces vamos evacuando dudas que pueda haber respecto a lo que ustedes consideren, ¿sí? ¿Cómo vienen? Abril, profe, ¿graban las clases? No, no las estamos grabando, Abril, no, no estamos grabando las clases, no se las grabo. Em, por ahora no. Bueno, hoy les voy a habilitar, en un rato les habilito el segundo laboratorio, ¿sí? ¿Vos los has habilitado, Nelson? No. no, 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 no. Estaba con la Ya. guía esta, la 3. Perfecto, perfecto. Entonces, porque hace rato he estado, pero estaba haciendo unas cosas en el aula de la comisión 3, entonces no he entrado después a la 1, por eso pregunto con programación. No, no, A no he ver, aquí me habilitado manda un porque... mensaje Sofía. Sofía González, hoy no puede conectarse a la clase, sí. Tiene un final y espera poder conectarse, dice después, pero no es de la comisión 3, no es de la comisión 1, porque la comisión 1 no Mm. tiene la asistencia obligatoria, así que. ¿Cómo vienen con el estudio, chicos? Bueno, hoy les voy a habilitar el laboratorio 2. Sí, recuerden que en el parcial se va a evaluar laboratorio, así que vayan organizándose, vayan estudiando, vayan viendo, consultando, etcétera, sí, respecto a eso. Por favor. Buenas tardes, Axel. Bienvenido, bienvenidos a todos. Ya estamos 40 al menos, ya está. Buenas tardes, profe. Buenas Hola, tardes. ¿cómo estás, Mildred? Bien, profe. Me alegro, me alegro. Em, Algo les iba a decir que no me puedo acordar ahora. Bueno, recuerden que falta poco para el parcial, estamos a 3 semanas exactamente. Así que bueno, estudiar mucho. ¿Qué tal las clases de teoría ayer? ¿Alguno se ha conectado? ¿Qué temas están viendo? A ver si. Mario, no escucho nada, dice Mario. ¿Los Tienes demás nos problema en la escuchan? conexión, Mario. ¿O estás con problema de Y conexión? Sí. pues recién nos ha saludado ahí la compañera y se ve que nos escucha. Ujú, sí. ¿Se escucha, profe? Buenas tardes. Hola Buenas tardes. Gabriel, gracias. Buenas tardes, bienvenido, gracias por. Y Mario, fíjate, bueno, yo le hablo a Mario como si Mario nos estuviese escuchando. Hola Julia, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes, Facu. Verifica tu conexión, le voy a poner. Claro, yo le hablaba como si él nos estuviese escuchando. Suele pasar. Sí, sí, con esto de la virtualidad que una vez se. Bien. Este,
Sino que vuelva a entrar Mario, o sea, Y que sí, salga de ahora y vuelva a entrar. exactamente. Profe, Sí, ¿el parcial sí, es teórico, práctico y los laboratorios? Así es, exactamente. sí, sí. Ah, bien. Gracias, profe. De nada. O sea, con respecto al laboratorio, las preguntas van a ser, por decirlo así, teóricas, digamos. No es que van a ser cálculos de laboratorio, Claro. ¿sí? A Van ver, a ser Ah, explícame. bien, bien. preguntas Gracias, profe. referidas al laboratorio. Porque lo que es ejercicio en sí, para eso está la parte práctica, digamos. Ahí sí van a hacer ejercicios. Bueno, no sé si me he perdido de algo, pero me solicitaban mis hijos. Me levanté un No, ratito. no, básicamente le estaba diciendo que de ejercicios no vamos a tomar de laboratorio, para eso está la parte práctica, digamos. Sí, Más que nada son preguntas teóricas sobre el laboratorio. ujú, exactamente. Bueno, y alguien nos cuenta que ha estado en la clase de teoría ayer, ¿qué tal? ¿Qué han visto? Como para que vayamos sabiendo. ¿Han hecho clases de consulta con los ayudantes o no? Ah, eso también. Y que nos quiera comentar algo. Sí, hemos tenido teoría, profe. Bien, ¿y qué tema Ah, han bien. visto, Mildred? ¿Qué están viendo en la teoría? Hemos visto ondas y esas cosas. Después, y no me acuerdo. Modelo mecánico cuántico. Está viendo el primer. Modelos atómicos. Sí, Y están viendo así es. el actual, digamos, que es el modelo mecánico cuántico, que hasta ahora es el que está vigente. Y es el modelo que permite explicar casi todas las observaciones experimentales que hay. ¿Sí? Se relaciona mucho Sí. con física esa parte porque Ujú. es el modelo actual, digamos. Por Sí, eso sí, van a sí. ver ondas y todo eso, ¿no? Sí, exactamente. Esa es la parte dentro de lo que es la teoría, creo, no sé si estarás de acuerdo, Nelson, pero es la parte que más les cuesta, la del modelo Sí, mecánico cuántico, bueno, y sobre eso hay preguntas en el parcial, así que traten en lo sí. posible de estar en la clase y de ver las diapos y consultar con el profe si hay algo que no entienden, porque eso se evalúa así, y es el tema, creo que de teoría el que más les cuesta entender. Aunque bueno, no sé si ustedes ahora están cursando en simultáneo física 2, capaz que bueno, los temas puedan estar. Radiación, claro, sí tiene que ver con eso, Eso se Mildred. relaciona después cuando vean configuración electrónica, digamos la tabla periódica, van a empezar a ver después. No sé Mm. si, creo que no han visto bien la tabla periódica. No, no, la semana que viene Así me he dicho que, que iban a bueno, dar en tabla. relación con lo que han visto esta semana, van a ver la próxima lo que es configuración electrónica. Ujú. Así que presten atención ahí sobre todo los números cuánticos que suelen Sí, pedir en los parciales. sí. Y es algo que les cuesta bastante, digamos así. Bueno, eso. Bueno, no sé, Nelson, ya creo que han pasado 10 minutos larguitos. Si quieres empezar con la clase, 43, bueno, ¿sí? No hay problema. estamos ya Me- más o menos en la mitad de lo em, que yo voy aceptando a medida que se van sumando. bueno, dame Ya permiso para arrancamos. compartir. Ay, perdón, eso tengo que entrar a configurar a las reuniones. Ahí está. Bien, Se configura, pero claro, tengo que entrar a la web de Zoom, loguearme ahí y sí. configurar los reuniones. Bien. Em, algo iba a decir antes de que terminemos
antes de que arranques, Nels. Sí, Vamos a empezar la guía 3, ¿sí? En la guía 3 nosotros lo que vamos a ver es, básicamente, ahí el profe lo va a explicar, pero vamos a ver ecuaciones químicas, ¿sí? Vamos a hacer una introducción en esta clase, quizás la semana que viene va a ser un poco de estequiometría de la reacción, y la penúltima semana, digamos, o la última, en realidad es la última semana previa al parcial, ¿sí? Vamos a ver estequiometría de las reacciones con casos reales, que así se llama, ¿sí? Que esa es la parte 2 del TP número 3, ¿sí? O sea, en el TP 3 nosotros vamos a ver ecuaciones y estequiometría de las reacciones químicas. Entonces, y hasta ahí llegamos para el parcial, ¿sí? Es decir, que estas últimas 3 clases, en las 3 se van a desarrollar contenidos que tienen que ver, no, sino que se van a evaluar en el parcial. Vamos a tratar en lo posible de desarrollar entre esta semana y la semana que viene, si es que se puede, todo lo que va a entrar en el parcial para que la última clase hagamos todo un refuerzo sobre todo el tema de estequiometría de la reacción, porque son temas que les cuesta mucho y es el tema más fuerte que se va a evaluar en el parcial, al menos desde la práctica. Sí, así como configuración electrónica, el tema fuerte de la teoría, la estequiometría de las reacciones es el tema fuerte en la práctica. Entonces, vamos a tratar de llegar en estas 2 clases a ver todo lo que se pueda para que la tercera quede de refuerzo, para que hagamos ejercicios tipo parcial, para que practiquen. Esa es la idea. Si no se puede, bueno, algunos conceptos se terminarán de repasar en la última semana de septiembre antes del parcial, ¿sí? Bueno, te dejo nomás, Nelson. Me quedo bueno, por acá por cualquier bueno, cosa. listo, ¿Listo? bien. Bueno, buenas tardes a todos, chicos. Hoy vamos a ver, como dice la profe Fanny, la guía número 3, que ya está subida al CUP. Nada más que yo voy a hacer un pequeño cambio ahí en un enunciado, pero el resto no cambia de la guía, digamos, porque a último momento hemos decidido dividir en primera y segunda parte. Así que nada más esa aclaración va a cambiar de lo que hoy está subido y a la tarde voy a subir la otra modificada, digamos. Pero el resto no está todo igual. Así que no se preocupen si es que lo han impreso ya, no hay problema. Lo mismo les sirve. Bien, nosotros hasta el momento hemos visto 2 guías, una es de nomenclatura y la otra que han visto con la profe Fanny la semana pasada es con estequiometría de la molécula. ¿Alguien me puede decir de qué trataba la estequiometría que han visto de la molécula? ¿Qué cálculos hacían? A ver si alguno se anima a contarme. Cálculo de moles, gramos, volumen. Bien, han hecho cálculo de moles, gramos, volumen en litros, han visto. ¿Sobre qué hacían ese cálculo? Sobre diferentes compuestos. Bien, pero era de un compuesto definido, o sea, por eso se llama sobre la molécula, ¿sí? De una sustancia o compuesto. Entonces ustedes hacían cálculos de cantidad de materia y lo expresaban ya sea en moles, en gramos o litros, que sería el volumen. En este caso, en esta guía 3, nosotros vamos a aplicar esas cantidades que han aprendido a calcular, pero aplicado a reacciones químicas, ¿sí? Una reacción química, ya vamos a ver de qué se trata, pero básicamente ustedes en la vida diaria ven muchas reacciones químicas, sobre todo todos los días a la hora de cocinar, ven una reacción química, ven un antes y un después. Eso es una clásica reacción química. Bien, como dice el compañero, en la clase pasada ustedes veían cálculos de una sustancia, ¿sí? Y ese cálculo, ¿a partir de qué salía? Ustedes, esta sustancia la tienen aquí representada por este símbolo. ¿Esto de dónde viene? ¿A dónde lo han aprendido esto? A Nomenclatura. escribir. ¿A dónde? En nomenclatura, muy bien. Bien, y eso que está subrayado ahí con celeste, ¿qué es? ¿Qué son? ¿Qué representan? Subíndices. Reactivos. Bien, son subíndices y ahí le escucho entrecortada a la compañera, no sé qué ha dicho.
No, nada, profe. Bien. Son subíndices. ¿Y de dónde venían esos subíndices? ¿A partir de qué se obtenían esos subíndices? Bien, de la valencia con la cual estaba actuando, ya sea el metal, el no metal y todo lo demás que hacíamos ahí un cálculo, pequeños cálculos, digamos, para encontrar esos subíndices. Y entonces los subíndices pasan a indicarnos qué cosa, lo que está aquí entre llaves. ¿Qué nos indica? Bien, la cantidad de átomos que está presente en esa sustancia. ¿Sí? Bueno, eso es importante que repasen, sobre todo las dos guías anteriores, porque eso les va a servir mucho en esta otra guía. Ya se empieza a complicar un poquito más, porque van a integrar todo lo que aprenden en las guías anteriores, en las sucesivas guías van a ir aplicando. ¿Sí? Bien, cuando nosotros tenemos una sustancia, así como esta, que es una sal, y se pone en contacto o se pone a reaccionar con otra sustancia, entonces nosotros muchas veces observamos a simple vista una reacción, ¿sí? Supónganse, esta es una sal, reacciona con un ácido, entonces nosotros vamos a tener un antes y un después, ¿sí? Y eso, digamos, en la vida real nosotros sí lo observamos muchas veces a simple vista, pero aquí en química nosotros la tenemos que representar, o sea, hacerla visible en el papel, digamos, o donde queramos visualizar esa reacción. Entonces, de forma simbólica, nosotros utilizamos una reacción química para representar todas las reacciones que podemos poner a evaluar, digamos, o queremos investigar. Entonces nosotros lo podemos representar por una ecuación química. Esa ecuación química, digamos que representa una reacción química, tiene símbolos y tiene las fórmulas químicas que hemos aprendido en la primera guía, ¿sí? Las fórmulas químicas van a estar, en este caso, representadas por A, B, C y D. Esos son compuestos, fórmulas químicas que ahora lo vamos a manejar en forma genérica, como A, B, C y D. Va a tener un signo más en ambos lados y una flecha. Eso es, digamos, una ecuación química básica, ¿sí? Por ahora nosotros vamos a ver una sola flecha y en este sentido. ¿Ese sentido qué me indica? Ese sentido me está indicando que se están formando ciertas sustancias, porque nosotros vamos a tener de este lado es una situación A o el antes, que le decía yo, antes de que ocurra la reacción, tenemos los reactivos, ¿sí? De este lado de la ecuación. Y el signo más que simboliza, reacciona con, o sea que A reacciona con B, y la flecha que me indica que me va a producir, en este caso, dos sustancias, C más D, ¿sí? A digamos, esas sustancias nuevas que se forman, nosotros les decimos productos, ¿sí? Hay otras formas de denominarla, pero nosotros aquí, básicamente en este curso, le vamos a decir reactivos a lo que tenemos antes de una reacción, y producto es la consecuencia de esa reacción, o sea, lo que se obtiene al final de la reacción. ¿Está claro? Si se han perdido, me interrumpen, no hay problema, y así les vuelvo a explicar. Dentro de este tema de reacciones, nosotros vamos a ver diferentes tipos, que está puesto en la guía, así que no copie nada de esto porque es una captura de pantalla. Vamos a ver dos grandes grupos de reacciones, ¿sí? Unas que tengan que ver según la naturaleza de la reacción y otras según la energía que hay en juego en esa reacción, ¿sí? Y después, más adelante, vamos a ver otros tipos de reacciones si es que nos da el tiempo, digamos. Por ahora, vamos a ver, según la naturaleza, vamos a ver una reacción que se llama de síntesis o de combinación, ¿sí?
en donde en este caso dos reactivos se ponen digamos, a reaccionar para obtener un solo producto, ¿sí? Esa es una reacción de síntesis o de combinación. Combinación, ¿por qué? Porque A y B se combinan para formar un nuevo compuesto. Y aquí tienen un ejemplo. Por ejemplo, tienen el óxido de calcio, que es la cal viva. Cuando ustedes, generalmente cuando ven en construcción que a la cal viva le agregan agua, entonces obtienen cal hidratada. ¿Sí? Eso es una reacción en donde dos sustancias al inicio reaccionan para obtener una sola sustancia al final. ¿Sí? Eso es una de síntesis. En cambio, la inversa sería la reacción de descomposición. A partir de una sustancia y por efecto generalmente de calor, que es energía, digamos, se le da energía a ese compuesto, entonces esa energía absorbe el compuesto y termina formando dos sustancias, en este caso A y B. ¿Sí? Es lo inverso de la desíntesis. La descomposición o la desíntesis, digamos, tienen que ver ustedes porque estas dos generalmente prestan mucha confusión. Tienen que ver desde qué parten y qué obtienen para poder clasificar en descomposición o de síntesis. Después vamos a ver reacciones de desplazamiento simple y reacciones de desplazamiento doble. ¿A qué le llamamos desplazamiento simple o doble? Bueno, a partir de los reactivos tenemos dos sustancias. Esta es la de arriba. Esta es la de simple y la de abajo, la última sería el doble desplazamiento. Si se fijan en ambas, tienen en los reactivos dos sustancias y en los productos dos sustancias también. Pero ¿qué cambia en cada una? Por ejemplo, en la de desplazamiento simple, el compuesto A pasa a ocupar, si ustedes prestan atención, el lugar de B, ¿sí? Entonces, por eso se dice que es un desplazamiento simple, porque A desplaza a B para obtener nuevos productos o nuevos compuestos del lado de los productos. En cambio, si vemos un doble desplazamiento, entonces hay un intercambio de compuestos en ambas sustancias. Por ejemplo, tenemos AB y CD. Si ustedes se fijan en los productos, van a ver que ya no es AB, sino es AD, y este ya no es CD, sino es BC. Entonces ha habido ahí un doble desplazamiento, ¿sí? Estas son las más comunes, digamos que van a ver, hay muchos de estos ejemplos. Las de arriba por ahí son muy pocos los ejemplos que tenemos, pero más hay de estos doble y simple desplazamiento. Y más adelante, cuando vayamos avanzando en el cursado, vamos a ver la clasificación según la energía que hay en juego durante una reacción. Vamos a clasificar las reacciones como exotérmicas y endotérmicas. Las exotérmicas son las que liberan energía, generalmente en forma de calor, y las endotérmicas que necesitan energía para que se realice la reacción. Nosotros estas últimas exo y endo no lo vamos a ver en esta guía. Nos vamos a centrar en esta primera, que es según la naturaleza de la reacción. Bien, ¿hasta ahí está claro? ¿Hay dudas? No sé si han escrito en el chat. Creo que no. No hay nada. Bien. Si no hay dudas, Solo para aclarar, puedo Nelson, sí, Fanny. que esas reacciones, sí, que ahí el profe acaba de describir toda esa descripción de acuerdo a la naturaleza de la reacción, va a estar desarrollado y van a poder verlo en el trabajo práctico experimental, o sea, de laboratorio, el número 3 creo que es, Nelson, ¿no?
Sí, Nosotros en en el el 3. laboratorio número 3 hemos grabado, porque ustedes van a ver el video, están grabadas un ejemplo de cada una de esas reacciones, ¿sí? Hay una reacción de síntesis, hay reacción de descomposición, de desplazamiento simple y de desplazamiento doble. O sea que ustedes cuando vayan a ver el laboratorio tengan presente esa descripción, ¿sí? Porque ahí van a poder ver un ejemplo de cada una de las reacciones en acción, digamos, porque lo van a ver en el laboratorio y van a ver cómo van cambiando las cosas, ¿sí? O sea, cómo se va transformando el reactivo en producto. Eso nada más para aclarar, Bien, lo van a ver sí, está bien. en el laboratorio. Sí, por eso es importante que tengan en cuenta esta tablita el día que lo vean al video del laboratorio, porque van a ver, digamos, una reacción. El antes y el después de lo que les estaba diciendo van a ver los reactivos y los productos. Bien, ¿cómo vamos a trabajar con las reacciones químicas? Bueno, aquí es importante que recuerden la guía anterior. Por eso en la introducción de la clase les hacía recordar qué simbolizan los subíndices que nosotros teníamos en las fórmulas químicas. Porque a partir de ahí nosotros vamos a poder escribir una ecuación química, ¿sí? Una ecuación química clásica, por ejemplo, van a ver así. Ya no vamos a tener el A y el B, porque el A y el B era genérico. Aquí es una reacción específica, ¿sí? Que está reaccionando el magnesio con ácido clorhídrico para obtener qué tipo. Aquí me van a decir ustedes, como ya saben nomenclatura, qué tipo de compuestos son estos. A ver si recuerdan. Aquí tengo un metal y tengo un ácido. No sé si será un ácido binario, ternario, ustedes me van a decir, para obtener estos dos compuestos. A ver, ¿qué sustancias son los productos? Cloruro de magnesio. Cloruro de magnesio. Bien, ¿y qué es el cloruro de magnesio? ¿Qué compuesto es? ¿Cómo se clasifica? Una sal. Bien, Sal es una binaria. sal. ¿De qué tipo? Sal binaria. Muy bien. Bien, y el otro es el hidrógeno gaseoso, ¿sí? Todos los gases nosotros los tenemos que simbolizar con dos átomos, o sea que son biatómicas, moléculas del oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, todo eso lo van a ver con dos átomos de cada elemento, ¿sí? Eso es un gas. Y los metales se simbolizan, digamos, solo, no le ponen el subíndice 2 porque los metales no son biatómicos. Les aclaro porque muchas veces vemos en los parciales que a los metales le ponen biatómico y no son biatómicos. Los gases únicamente son biatómicos. Sí, Bien, exactamente. Ahí una aclaración, Nelson, que quería sí, hacer. ¿Eso a qué se debe? Ese numerito, o lo que el profe les está diciendo, uno es monoatómico, los metales son monoatómicos, pero los no metales en general, los no metales son todos diatómicos, las moléculas. Eso es porque este numerito se llama atomicidad del elemento, ¿sí? Y lo que nos está diciendo es cuál es la forma más estable en la que ese elemento se presenta en la naturaleza, ¿sí? Esa es la información, digamos, que nos da. O sea, cuando nosotros hablamos de hidrógeno, ¿sí? Ese H2 que ustedes tienen ahí, es el gas hidrógeno, es el hidrógeno molecular, ¿sí? Porque es una molécula, tiene son dos átomos iguales, son dos de hidrógeno, pero son dos átomos. Esa molécula es la forma en la que el hidrógeno está en la naturaleza. ¿Sí? Así lo encontramos, digamos, al elemento hidrógeno, la forma del elemento hidrógeno es una molécula diatómica. Sin embargo, por ejemplo, hierro, el metal hierro, es solamente Fe, ¿sí? No tiene ningún subíndice, no es que no tiene ningún subíndice, el subíndice es 1, pero no se escribe, la atomicidad es 1. Así se presentan los metales en la naturaleza. Esa es la información, ¿sí? Es la forma en la que el elemento es más estable en la naturaleza y la manera en la cual lo encontramos, siempre y cuando esté sin combinar. Por eso les decimos elemento, ¿sí? No está combinado con un átomo distinto. En este caso es hidrógeno con hidrógeno, una molécula de hidrógeno.
Y así está la naturaleza. Eso, Bien, hermano. gracias, Fanny. Bien, entonces nosotros cuando tenemos una ecuación química vamos a empezar a trabajar con los subíndices, que ustedes ya saben de dónde provienen esos subíndices en cada sustancia o cada compuesto. Y además vamos a empezar a trabajar con un nuevo número, por así decirlo, que que se llama coeficiente estequiométrico, ¿sí? Eso está en la guía, o sea que no se asusten porque esto está explicado en la guía. Nosotros vamos a empezar a usar estos números un poquito más grandes, los dibujamos digamos, para diferenciarlo de los subíndices y siempre van a estar delante de cada uno de los compuestos cuando sea necesario, ¿sí? ¿Por qué digo cuando sea necesario? Porque ahora vamos a aplicar un método para hacer un balanceo que se llama. Eso responde a la ley de la conservación de la masa. ¿Qué decía recuerdan, en física seguramente lo han visto, capaz. ¿Qué dice la ley de la conservación de la masa? O se parece a la energía también. No se crea ni se destruye, sino que se transforma. No se crece Bien, no, bueno, bien, muy bien. Entonces, con ese fin, para cumplir, digamos, con esa ley, nosotros vamos a hacer un balanceo, se llama, de estas ecuaciones químicas. ¿Por qué? Porque como ustedes bien lo dicen, digamos, no se destruye, sino que se vuelve a transformar. Pero tiene que haber un equilibrio, ¿sí? En ambos lados de la flecha, de esta flecha central, tiene que haber un equilibrio en cuanto a cantidades. Tiene que haber la misma cantidad en ambos lados de cada uno de los elementos que intervienen. Entonces, eso es la conservación de la masa. No se destruye aquí nada, sino que se transforma, se conserva, ¿sí? O sea, tanto X cantidad hay de un lado, del otro lado también tiene que haber igual cantidad para que se mantenga esa proporción, ¿sí? Y se cumpla la ley. Bien, para eso nosotros vamos a aplicar un método que se llama método del tanteo, ¿sí? Ya lo voy a explicar cómo es paso a paso para que nosotros podamos conseguir o descifrar cuál es el coeficiente estequiométrico que le corresponde a cada una de las reacciones, porque eso va a ir cambiando dependiendo de la reacción. Antes que pasemos a eso, yo les traigo aquí un ejemplo 8 dice aquí, de una reacción química. Y necesito que me digan cuál será el error que hay en esa reacción. Inclusive está puesto con el nombre arriba y abajo está la reacción química representada en forma de ecuación química. ¿Cuál será el error ahí? Presten atención a los a los reactivos y a los productos. ¿Que no está balanceado? ¿Perdón? ¿Cómo no te escucho? ¿Que no está balanceado? ¿De cuál es que cuál está mal? ¿Del que está abajo? ¿Cómo? Uno de los compañeros me dice que no está balanceado. Sí, no está balanceado, sí es válido, pero hay un error. De hidrógenos. Ujú. ¿En dónde? Tengo agua, tengo dos. Pero si Ujú. voy por otro lado, por un lado tengo 4 del oxidrilo y Sí, sí, después pero antes de entrar a balancear, digamos, ¿qué error detectan ustedes así a simple vista sin pensar en el balanceo que todavía no lo hemos visto? Presten atención a los compuestos. Ustedes hasta ahora no saben balancear nada, o sea que olvídense de esa parte. Presten atención a los compuestos. ¿Qué dice arriba con letras verdes? Y comparen con lo que dice en la ecuación química. Ahí en el ortofosfato no sería el oxígeno que tendría 4 en vez de 3. Muy bien, muy bien. ¿Es un error? ¿De qué es eso entonces? ¿De dónde es el error?
a la hora de balancear, pero no balancear, sino a la hora de poner bien las cosas químicas, las fórmulas químicas. Bien, ¿y cómo se llaman esas cosas químicas que Las dicen ahí? fórmulas Esas químicas cosas sería químicas, ¿a dónde lo han aprendido? Bien, las fórmulas químicas eso lo han aprendido en nomenclatura, nomenclatura. ¿sí? Muy bien, entonces por eso es importante que aprendan nomenclatura, porque aquí está el error, como dice la compañera. ¿Cuál era el error? A ver, el resto que ha dicho la compañera, si estaban atentos. El oxígeno. El índice del oxígeno. Bien, porque recuerden que el ortofosfato viene del ortofosfórico, ¿sí? Ico, ato. Entonces, si este ácido tenía una estructura 3,14, aquí también se tiene que conservar el 3,14 y aquí no está. Entonces, ese es el error. Por eso es importante, vuelvo a repetir, que nomenclatura aquí tienen que saber bien, porque si no, no van a poder balancear como ustedes me estaban diciendo recién, que falta un hidrógeno, que esto, que el otro. Nunca van a llegar a un balanceo si ustedes escriben mal los subíndices, ¿sí? Que eso viene error de nomenclatura. Bien. La forma correcta es esta. 3,14 y este 4 ¿de quién es? ¿De dónde viene? Este subíndice 4. El que está fuera del El paréntesis, ¿no? hidróxido túbico del 4. Bien, viene la valencia del plomo. Bien. Y esta reacción, así como ven ustedes, tienen dos sustancias como producto y tienen dos sustancias como reactivo y dos sustancias como producto. ¿Cuál será la clasificación de esta reacción? Si volvemos a la tablita que teníamos aquí arriba. Tienen dos sustancias como Doble producto y descomposición. tienen dos sustancias como producto. De descomposición es esta. Aquí tienen una sustancia que se descompone en dos. Aquí se descompone en Doble dos. desplazamiento. Bien. Es de doble desplazamiento, ¿sí? Porque si ustedes se fijan, el plomo, Entonces la por reacción así de decirlo, desplazamiento, desplaza ¿ese estaría mal el ejemplo? ¿a dónde? En el Aquí balanceo, en la... en la reacción de desplazamiento o de simple sustitución No, arriba en el cuadro, porque aquí, está el perdón. cloro 2 arriba, cloro 2, 2 de bromuro de potasio, 2 de bromuro de sodio, y como resultado tengo un cloro y un sodio. Tendría que tener 2 sodios y 2 cloros. Aquí, ¿quién desplaza a quién? A ver, vamos a pensarlo desde ahí. El El cloro, y cloro, tienes esta sal. perdón, el sodio lo reemplaza al... Vale. No, No, se junta sodio y cloro. aquí un cloro va a desplazar a un sodio. Perdón. Sí, aquí se combina, digamos, y lo están desplazando al bromo aquí. ¿Sí? Al bromo lo están desplazando. ¿Por qué? Porque aquí tienen este compuesto solo. Entonces se combina el sodio con el cloro y lo desplazan a este señor de aquí. Por eso es simple. Bien. ¿Sí? Hay un solo desplazamiento. ¿Está claro? Aquí abajo si ven el zinc con el ácido clorhídrico. ¿Quién desplaza a quién? El zinc al hidrógeno. hidrógeno. Bien, el zinc lo desplaza al hidrógeno, por eso queda solito el hidrógeno por acá, ¿ven? En cambio, en estas que son doble, aquí hay o sea, hay más de un desplazamiento. Aquí tienen ácido clorhídrico y aquí el cloro ya está con el calcio. Entonces el calcio ha pasado para acá, para el lugar del hidrógeno, y a su vez el hidrógeno ha ido al lugar del calcio. ¿Está? Por eso tienen Ahí, agua aquí. Nelson, perdón que me interrumpa, ¿Sí? para hacer una aclaración, en
en las reacciones de desplazamiento simple, chicos, siempre uno de los reactivos es un elemento, ¿sí? Como les decía recién, es un elemento. En este caso ustedes tienen cloro. Cloro es una molécula diatómica, pero es cloro nada más. Ahí cloro no está combinado con alguien distinto a sí mismo. Son átomos de cloro en una molécula, que en la naturaleza existe como cloro 2 porque es la forma más estable, ¿sí? Y en el producto también hay siempre un elemento, por eso el desplazamiento es simple. Un elemento reemplaza a otro y se libera otro elemento. En este caso el cloro, el elemento cloro reemplaza al bromo y uno de los productos es un elemento, ¿sí? Fíjense que es bromo 2, pero bromo 2 es un elemento, en este caso es una molécula diatómica porque el elemento bromo en la naturaleza es más estable como molécula diatómica y así se presenta. Pero en las reacciones de desplazamiento simple siempre tienen un elemento en los reactivos y un elemento en el producto. En el caso de la segunda reacción que está ahí de ejemplo, de la reacción de ácido clorhídrico con zinc, ¿cuál de los dos es elemento y cuál es compuesto? ¿El ácido clorhídrico o el zinc? ¿Cuál es el elemento? El zinc. Zinc, muy bien. ¿Qué se forma? Cloruro de zinc e hidrógeno, ¿sí? ¿Cuál de los dos es el elemento? ¿Cuál es el compuesto? El hidrógeno elemento. El elemento, exactamente, ¿se entiende? O sea, las reacciones de desplazamiento simple, siempre un reactivo es elemento y en los productos aparece como producto, valga la redundancia, un elemento, ¿sí? Mientras que en las de doble sustitución o doble desplazamiento, todos son compuestos, ¿sí? Fíjense que todos son compuestos. No hay ningún elemento ahí, todos están compuestos, todos. Fíjense ahí, nitrato de plata más cloruro de sodio que me da nitrato de sodio y cloruro de plata, esos son todos compuestos, ¿sí? No hay ningún elemento. Cuando hablamos de elementos, es que aparezca ese átomo con cualquier subíndice, puede ser 1, puede ser 2, porque va a depender de la estabilidad de la molécula, pero es el átomo sin combinarse con alguien distinto. Cuando nosotros hablamos de compuesto, el compuesto es justamente eso, compuesto por distintos átomos, distintos elementos. Y en este caso, en la de doble desplazamiento, eso no sucede, solo se da la de simple desplazamiento. Esa es la gran diferencia entre una y otra. Bueno, eso no para aclarar. Bien. Profe, Sí, ¿Sí? ahí la compañera que nos preguntaba recién, preguntaba por las valencias del coso del sodio y del cloro, en la parte de los reactivos. aquí, la valencia. Siguen siendo las Sí. mismas que venimos utilizando. Siguen siendo las mismas. No, sí, pero para que queden en equilibrio. Las cantidades. Las Lado cantidades. dos, Ah, yo no, eso tengo ya lo 1. vemos enseguida. Sí, ya lo Y hay vemos un enseguida. error ahí, está mal balanceada la ecuación. Sí, Sí, está perfecto. sí, Ah, ahí. bien, bien, bien. Sí. Ya ahora Sí. tenemos que Ahora lo vamos corregirla, a ver. digamos, la guía nos ha quedado de forma corregido. Pero hay un error ahí, Sí. tienes razón, perfecto. Muy bien por darse cuenta. Eso era lo que no Sí. entendía en Muy realidad. Gracias. Bien, ahora sí. Bien. Bueno, volviendo al ejemplo que estábamos viendo recién, entonces, ¿qué tipo de reacción es con lo que acabamos de decir? Esta. ¿Esta qué tipo de reacción es? Doble desplazamiento. Doble De doble desplazamiento. desplazamiento. Muy bien. Porque aquí no hay un elemento solo, digamos, del lado de los productos, ni del lado de los reactivos, ni de los productos, perdón. Siempre me confundo. Reactivos y productos. Bien. Ahora vamos a aprender en esta ecuación a balancear. En la guía está explicado, digamos, el método del tanteo. ¿En qué consiste el método del tanteo? Es prueba y error. Entonces ustedes van a ir poniendo un número y van a ir viendo si les da o no les da, y si no les da, vuelven a aplicar con otro número. Por eso se llama de tanteo o de prueba y error. O sea, van viendo si les da o no. Por eso se llama el tanteo. Vamos a aplicar una serie de pasos para balancear. Primero ustedes, cuando tengan la ecuación escrita, tienen que empezar a diferenciar quién es el metal, quién es el no metal, y por supuesto el hidrógeno, que ya lo conocen, y el oxígeno, van a tenerlo en cuenta para hacer el balanceo. En el caso de que no esté presente un metal, ustedes tienen que continuar con el no metal, o viceversa. Si hay metal
y no metal se saltean y siguen, por ejemplo, con el hidrógeno, ¿sí? O sea, esto es general, genérico, estos pasos. Puede que en las reacciones no hayan todos estos pasos. ¿Está? En este caso, en esta reacción que tenemos aquí, vamos a empezar a balancear del lado de los reactivos y del lado de los productos. Ya les he dicho, tiene que haber la misma cantidad de elementos para que hagamos el uso de lo que dice la ley de la conservación de la masa. Bien, vamos a empezar a contar como primer paso los metales. ¿Hay metales presentes en esta reacción? ¿Hay? ¿Cuál es el metal? Plomo. El plomo. Muy bien. ¿Cuántos plomos tienen del lado de los reactivos? 2. Cuando digo tienen, ¿cuántos plomos tienen? Tienen que fijarse en los subíndices. 2. 4. Del lado de los reactivos. 4. ¿Por qué 4? Porque Plomos, ¿no? Plomos. se multiplica el subíndice del hidróxido. 1. No, 1. no, Que uno. porque el 4 lo único que me indica es lo que está dentro del paréntesis, ¿sí? El plomo está fuera de ese paréntesis. Bueno, 1 se. ¿Está? Bien, eso es importante que lo tengan en cuenta porque sí, eso presta confusión. Suelen hacer eso. 4 por 1, 4 saben decir, pero no, en este caso no. Aquí es un subíndice 1 y hay un solo plomo. ¿Está? Por ahora. Del lado de los reactivos, ¿cuántos plomos tiene? De los productos, perdón. 3. 3, muy bien. Ahora tenemos que seguir con los no metales. ¿Cuál es el no metal en esta ecuación? Fósforo. El fósforo, bueno. ¿Cuántos fósforos tienen del lado de los reactivos? 1. 1. Bueno, lo vamos anotando aquí. ¿Y del lado de los productos? 4. 4. Muy bien. Porque este 4 engloba todo lo que hay dentro del paréntesis. Bien. Ahora, como tercer paso, contamos los hidrógenos que hay presentes del lado de los reactivos. ¿Cuántos hidrógenos hay? 7. 7. 7, porque aquí hay 4 más 3, 7. Bien. ¿Y 8. oxígenos? 8. 8. Aquí hay 4 y 4, 8. Bien. Del lado de los productos, hidrógenos, ¿cuántos hay? 2. 2. 2. Muy bien. ¿Y oxígenos? 17. 17. Muy bien. ¿Están iguales las cantidades en respecto de los reactivos y productos? No. No. Bien. Entonces, ahí vamos a aplicar el método del tanteo para balancear. ¿Y en qué consiste ese método? Empezar a poner esos esos coeficientes estequiométricos que están aquí, ¿ve? Esos números grandecitos delante de cada compuesto para ir balanceando, ¿sí? En primer caso, en primera medida, digamos, ustedes tienen que balancear el metal. 3 De en un el. lado tienen 1 y del otro tienen 3, dice. Entonces, ¿a dónde pondrían ese coeficiente estequiométrico? Una parte de la 3 reacción. plomo. Bien, Delante de del plomo. aquí. Sí. Sí. ¿Qué número le pondrían? 3. Bueno, vamos a poner un 3. Bien. Ya tienen balanceado el plomo. Tienen 3 plomos, 3 plomos. Bien. Los no metales, el fósforo, de un lado tienen 1 y del otro tienen 4. ¿Cómo haríamos para balancear? Y pongo un 4 en el. De un, En la reacción. ¿A dónde le ponemos el 4?
En el ácido fosfórico. Aquí, un 4. Delante del ácido le ponemos un 4. Bien. Ahí ya tienen balanceado el fósforo. Los hidrógenos tienen, según nuestro primer conteo, teníamos 7 de un lado y 2 de otro. Ahora, ¿cuánto tenemos? Porque eso va cambiando. A ver. 8, 12. 16. Ujú. Tienen, de este lado tienen 4 por 3, 12. Y aquí, 24. 4. bien. Entonces, aquí se nos empieza a desbalancear porque al agregar este 4 y este 3, ya va cambiando la cantidad original que había antes. Entonces ahora tenemos esta cantidad de hidrógenos que tenemos que balancearlo aquí, porque es el único lado donde hay hidrógeno. ¿Cuánto le pondrían ahí para balancear? 12. 12, aquí delante de él, del agua. Un 12. Bien. Hasta ahí está balanceado el hidrógeno. Y ahora tenemos que balancear los oxígenos. ¿Estarán balanceados los oxígenos? Aquí, ¿cuántos oxígenos tenemos? No. 24. Aquí tenemos 4 por 4, 16. 16. Más 12. 3 por 4 son 12. 12 más 16. 6. 12 más 16 tenemos aquí de oxígeno. Y del otro lado también tenemos que tener. Tenemos 4 por 4, 16 más 12 oxígeno. ¿Está balanceado? Sí. Bien. Bien. Entonces, poniendo esos números que me acaban de decir, que aquí era un 4, ¿verdad? Era un 3 y era un 12. Vamos a borrar. Era un 12. Entonces ustedes van haciendo los cálculos y en ambos lados debería tener la misma cantidad. ¿Tenemos las mismas cantidades? Sí, me han dicho. Sí. 3, 3, 4, 4, 24, 24 y 28 y 28. ¿Sí? Entonces, ahí decimos que está balanceada nuestra ecuación química, utilizando estos coeficientes estequiométricos, 4, 3 y 12. A este no hacía falta ponerle, pero hay un 1 imaginario. ¿Sí? Y presten atención, esos coeficientes estequiométricos que acabamos de poner engloba a todo el compuesto que antecede, ¿sí? A todo esto. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque después, cuando tengan que aplicar algún cálculo, tienen que tener en cuenta este 3 y los subíndices que haya presente en los compuestos, ¿sí? Lo mismo para el caso del agua. ¿Sí? Así que presten atención cuando hacen. Esto es el método del balanceo por tanteo. Más adelante, si es que nos da el tiempo, pueden llegar a ver otro método con otro tipo de ecuaciones, ¿sí? Cuando vean la parte de electroquímica. Si es que nos da el tiempo, podemos llegar a ver a otro método de balanceo. ¿Está claro? ¿Se han perdido por ahí el método del tanteo? Si hay dudas, vuelvo a explicar. No, profe. Bueno, entonces, ¿qué tienen que empezar a balancear primero según el paso del tanteo? Para repasar. Metales. Los metales, muy bien. En segundo lugar, Los metales. los no metales, bien. Tercero, Hidrógeno.
Hidrógeno, muy bien. Y el oxígeno, por lo general, queda balanceado, pero hay veces que ustedes tienen que hacer un pequeño ajuste y recién queda balanceado. Pero en la mayoría suele quedar el oxígeno al final ya balanceado, por lo general. Pero si ustedes no logran con los dos primeros balancear, por ejemplo, no llegan a balancear los no metales, tienen que fijarse en la fórmula química, porque seguro ahí está el error y eso no los deja pasar, digamos, a seguir balanceando con el hidrógeno. O si llegan al hidrógeno y no hay forma de balancear los hidrógenos, vuelvan a fijarse en la fórmula química, que ahí posiblemente esté el error. ¿Sí? Profe, O disculpe sea la que- interrupción. Sí, Ahí justo un compañero dice que se le ha salido, se le ha ido el wifi y dice si lo puede aceptar, por favor. sí, ahí la profe Fanny lo va a aceptar. Bien, profe. Así que ya no sé si trae la profe Fanny, ya cuando vuelva le digo que le dé entrada. Listo, Bueno, ya están aceptados. ahí está. Bien. Bien. Bueno, una vez que ya hemos aprendido a balancear, a escribir bien la ecuación y sobre todo las fórmulas químicas, eso nosotros lo vamos a emplear en problemas de estequiometría de la reacción. Ustedes me han dicho que en estequiometría de la molécula habían aprendido a calcular moles, volumen, serían litros y gramos. Bueno, todos esos cálculos nosotros los vamos a utilizar cuando tenemos una reacción química. ¿Sí? Nosotros vamos a ver en una primera parte, como le hemos dicho al inicio de la clase, vamos a ver en condiciones ideales. En la guía está puesto ahí como primera, va a estar, a la tarde lo voy a subir a la corrección. Como primera parte nosotros vamos a ver en condiciones ideales. ¿Cuáles son esas condiciones ideales? Que todas las sustancias que vamos a utilizar en una reacción química lo vamos a considerar puras. Que la reacción va a ser completa. ¿A qué se refiere completa? Que una vez reaccionar, todos los reactivos se van a consumir y vamos a tener del otro lado productos. O sea, no va a sobrar nada, va a ser una reacción completa. Las sustancias puras, ¿qué se llama eso? Bueno, el mismo nombre les está dando una idea que en la sustancia, en la realidad, digamos, hay ciertas impurezas. Pero nosotros aquí en condiciones ideales la vamos a considerar que son totalmente puras. Otra cuestión para el tema de gases, que ustedes ya lo han visto en la clase pasada, que a los gases los vamos a considerar en CNTP, en condiciones normales de temperatura y presión. Y ahí les pongo entre paréntesis, en la guía también está, cuáles eran esas condiciones para que las recuerden. ¿Sí? Y otro ítem importante para las condiciones ideales, que el dato de un reactivo que va a estar en una cantidad, uno de ellos va a estar en exceso, o sea, no va a faltar nada, o sea, va a estar todo justo y se va a producir la reacción completamente. Eso, si bien esta última parte lo van a ver la semana próxima con más detalle, pero ahora con que se den una idea de que va a ser una reacción completa, no va a sobrar nada y todo va a estar en su justa cantidad, digamos, para que se lleve a cabo. ¿Qué pasos vamos a utilizar para hacer estos cálculos en las reacciones? Lo primero que tienen que hacer es escribir la ecuación química, porque de ahí vamos a partir para los cálculos. Si la ecuación está mal escrita, todo el resto va a estar mal. Porque recuerden, un error se arrastra hasta el final en estos ejercicios. Después que ustedes tengan la ecuación química, van a aplicar el método del tanteo para balancear. Recién ahí, a partir de esa ecuación balanceada, pueden o están autorizados, por decirlo así, a hacer los cálculos sucesivos. Nunca tienen que hacer cálculos
sin controlar que la ecuación química esté balanceada. Porque si ustedes trabajan con una ecuación que no esté balanceada, van a hacer malos cálculos. Eso presten atención. Siempre balanceada la ecuación. Una vez que tengan esos dos ítems, tienen que empezar a leer el problema bien y extraer todos los datos que tenga ese problema y las incógnitas que le esté pidiendo el problema en cuestión. Hay que saber leer también la ecuación química, ya les voy a enseñar cómo se las lee una vez que estén balanceadas. Y tienen que empezar a plantear las posibles soluciones y expresar los resultados en las unidades que les pidan o que ustedes consideren que sea adecuado expresar. Porque por ahí les podemos pedir que calculen gramos de algún producto, que calculen litros, que calculen moles, o puede ser que no les demos ninguna pauta en qué unidades, pero ustedes tienen que saber cuál es la unidad adecuada para expresar un resultado. Pero siempre tiene que tener una unidad. No pueden dejar un número solo, sin unidad. Bien. Aquí les dejo un enunciado de un problema para evaluar ahora. Lo leen y me dicen cuáles son los datos para ir pensando todos estos pasos y cuál es la ecuación. Todo eso van a ir pensando y me lo dicen. Les doy 5 minutos. Hasta eso tomo agua y vuelvo. Bien, ¿ya han pensado cuáles son los datos? ¿Cuál es la reacción? Bien, ¿qué datos tienen? De reactivos tenemos oxígeno y nitrógeno. Bien. ¿Por qué son los reactivos? ¿Qué palabra les hace dar cuenta a ustedes qué es el reactivo? Dice que se hacen reaccionar. Bien, muy bien. Se hacen reaccionar oxígeno, ¿sí?, con cantidad suficiente de nitrógeno. Entonces, esos dos son los reactivos. Para obtener, dice, tal cosa. Entonces, todas estas palabras a ustedes les está dando una pauta qué es uno y qué es otro. Se hacen reaccionar oxígeno con cantidad de nitrógeno para obtener, o sea, producto, trióxido de dinitrógeno. Entonces, con esos datos ustedes tienen que empezar a escribir su reacción, que está aquí. Tenemos oxígeno, ya les hemos dicho que el oxígeno es un gas, entonces biatómico, tienen que representarlo con 2 átomos de oxígeno, el nitrógeno lo mismo, y tienen un compuesto. ¿Qué compuesto es este? ¿Qué tipo de compuesto? Trióxido de nitrógeno. ¿Pero qué tipo de ácido? Es un óxido, bien, ácido. Un óxido ácido. Bien. Ahora ya tienen su ecuación. ¿Qué hay que hacer? Balancear. Balancear, muy bien. Entonces, ¿cómo los pasos para balancear? ¿Qué tienen que balancear primero? Primero los metales. Los metales. Bien, los metales, los no metales, muy bien. ¿Aquí tenemos metales? No. 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 Entonces,
en ese caso se saltea ese paso y se sigue con el siguiente, que es el no metal. Nitrógeno. Va, bueno, si no hay no metal, seguimos con el nitrógeno. Eh, Pero el en nitrógeno en este caso los dos son no metales, ¿sí? Yo. Sí. Entonces ustedes pueden empezar a balancear con cualquiera. Con el Porque en oxígeno puede ser. Bueno, empezamos con el oxígeno. ¿Cuántos oxígenos tienen del lado de los reactivos? Tres. Dos, muy bien, tienen dos. ¿Y del lado de los productos? Tres. Tres. Bueno, entonces, ¿qué número como coeficiente estequiométrico van a usar para balancear ese oxígeno? En el reactivo puede ser. puso 3. Un 3 en el Aquí un oxígeno. 3. Sí. Sí. Bueno, vamos a poner un 3. Y un 2 en el producto. Y en los productos. Sí. Y un 2 en el producto. Aquí un 2. Y después un 2 en el nitrógeno. 2 en el nitrógeno. Sí. Un 2 en 4 el nitrógeno. nitrógeno me dice. Sí. Bueno, voy a borrarlo a este, ponerlo con más pronunciado. Este era un 3. Entonces, tienen 3 por 2 son 6 oxígenos, 2 por 3, 6 oxígenos. Aquí tienen nitrógeno 2 por 2, 4. Y en los productos tienen 2 por 2, 4. Entonces, está balanceada su reacción química, su ecuación química. Bien, muy bien. Ahora, ¿qué hay que hacer? Ya tienen escrita, balanceada. ¿Qué hay que hacer como tercer paso? Los datos. Muy bien. Estos pasos es teórico, ¿no? No es que ustedes lo van a hacer siempre, eso en la medida que ustedes estén prácticos, ya estén duchos, digamos, en los ejercicios, pueden saltearse alguno y ya los hagan mentalmente. Bien, hay que empezar a anotar los datos. Bien, ¿qué datos les da? ¿Cuáles son los datos? 5 de oxígeno. Bien, les Ah, no, da CNT. este. Este es un dato. ¿Qué más? Está CNT. Muy bien, este es Bueno, otro dato. Sí, aquí hay mucha información. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? En condiciones ideales estamos, recuerda, ¿no? Aquí, este también es dato. Cantidad suficiente. O sea que les está dando la idea de que está en condiciones ideales. Que está en su cantidad justa, digamos. No va a faltar ni va a sobrar nada. A eso se refiere. ¿Sí? Pero los dos más importantes son estos. 5,5 litros de oxígeno y condiciones normales de temperatura y presión. ¿Está? Bien. Ahora vamos a aprender a leer una reacción, una ecuación química. ¿Sí? Estos coeficientes estequiométricos nosotros los podemos leer en términos de moles. ¿Sí? Que ustedes ya saben calcular moles. Esta reacción, así como está escrita, esta ecuación, digamos, está simbolizando ¿qué cosa? Aquí, bueno, está mal. Aquí es 3 moles, porque yo lo he copiado de otro lado. 3 moles de oxígeno reaccionan con 2 moles de nitrógeno. ¿Sí? Para obtener ¿cuántos moles del óxido? 2. ¿Cuántos moles? 2 moles. Muy bien. Eso así como está se lo lee en términos de moles. ¿Sí? 3 moles de oxígeno más 2 moles de nitrógeno, obtenemos 2 moles del óxido. Estos son valores teóricos, todo esto que nosotros vamos a escribir. ¿Sí? En teoría, porque sale de aquí, de esta ecuación. Nosotros no hemos hecho ningún cálculo, solo estamos leyendo lo que nos da de información nuestra ecuación. Si esos moles nosotros lo queremos transformar a gramos, ¿cómo haríamos? Aquí es un 3. Si esos moles los queremos transformar a gramos, ¿cómo haríamos? Número de moles por el peso atómico, la masa atómica.
Muy bien. Eso que han aprendido en la guía 2, ustedes lo van a aplicar aquí como masa molar. ¿Sí? Masa molar. ¿Cuál es la masa molar del oxígeno? Oxígeno molecular, ¿no? 28, no, 32. 32. ¿Sí? No se confundan porque antes nosotros trabajamos con oxígeno solo y decíamos 16. Ahora es una molécula, la molécula de oxígeno, que tiene dos átomos. Entonces, para transformar a moles, tenemos que multiplicar la cantidad de moles por su masa molar, que es 32. ¿Sí? Y en el caso del nitrógeno, 28. 28. 28. 28. Muy bien. 28. 28. Después, en el caso del óxido, 66 creo que es. a ver, controlen. 66 me dice el compañero. El resto, a ver, ¿qué opina? No, es más. 66 me dice. A ver. 106 creo que es. 60 por 2. Perdón, le escucho entrecortado el último. 60 por 2 sería, 60 por 2. porque es 32, 28 del nitrógeno más 32 del oxígeno, 60. Son tres Pero el oxígeno oxígenos que tiene hay ahí. 3. Ahí o 3. 3 hay. 76 Tres era. oxígenos tiene. Perdón, falta uno. 76. Bueno, 76. controlen. Sí, 76. 77. De que presten atención los subíndices para calcular la masa molar. Cuando hablamos de masa molar es de 1 mol. No tengan la tentación, digamos, de multiplicar por el 2. No, cuando les pide masa molar es de 1 mol. ¿Sí? Por eso les hago aquí los cálculos. Entonces, si ustedes quieren expresar esa reacción de arriba en términos de gramos, tienen que hacer esto: multiplicar la cantidad de moles por la masa molar de cada una de las sustancias que intervienen en la reacción y van a obtener sus datos teóricos, vuelvo a recalcar esa parte, en gramos, las cantidades en gramos. En este caso, como son gases, todos, y están en condiciones normales de temperatura y presión, ¿qué podemos usar? El volumen. ¿Volumen qué? ¿Cómo se llama ese volumen? Molar. Molar, muy bien. El volumen molar. ¿Y cuánto era el volumen molar? 22,4, ¿no? Bien. Entonces, ¿cómo podemos transformar todos los datos de la reacción a litros con ese volumen molar? Multiplicando por el número de moles. Bien. Entonces tenemos que multiplicar cada uno de los números de moles por 22,4 litros, ¿que no? ¿Así era? Sí. Bueno. Entonces, cuando ustedes hagan eso, van a tener toda su reacción química en unidades de litro. ¿Sí? 22,4 litros. Ahí van a tener toda su ecuación. Ahí no tiene nada que ver el subíndice, ¿verdad? No, el subíndice para lo único que vamos a utilizar aquí Para es para el gramos. cálculo de la masa molar. Sí. Ah, bien. Gracias. El volumen molar era para cualquier gas, ¿sí? Que esté en esas condiciones, ocupa siempre ese volumen. ¿No está? Bien. Todas estas formas de leer nuestra reacción química son teóricas.
¿Por qué les digo teórica? Porque a partir de aquí nosotros podemos usar cualquiera de estas relaciones para hacer los cálculos según lo que nos pida el ejercicio. ¿Sí? El ejercicio, ¿qué nos pide de incógnita? Un mole de nitrógeno. Bueno, Reacciona. los moles de nitrógeno que reaccionan. O sea, estos moles, los moles de nitrógeno que reaccionan. ¿Con qué? ¿Que reaccionan con qué? Con Con oxígeno. oxígeno. Con ¿Con mole cuánto de oxígeno? 5,5 litros. Bien, No, eso es como- importante. Bien, eso es importante que se den cuenta, por eso les pregunto. Les pide la cantidad de moles de nitrógeno que reaccionan con 5,5 litros de oxígeno. ¿Sí? ¿Y qué otra incógnita les pide? Lo mismo, pero en volumen. Bien, lo mismo, pero en volumen. Entonces, nosotros ahora vamos a hacer cálculo teniendo en cuenta estos datos teóricos para hacer los cálculos. ¿Qué tenemos que empezar a hacer primero? Para calcular el ítem A. y pasar Los moles. los moles, claro, a los litros de oxígeno. Bueno, podemos hacer eso. ¿Sí? ¿Cómo pasaríamos? Con regla El de 3. compañero, sí, el compañero aquí me dice que hay que pasar los moles a litros, porque él quiere trabajar en litros. Otro puede que no quiera trabajar en esos datos, puede utilizar otro cálculo, no hay problema. Bueno, ¿cómo haríamos para pasar de moles a litros? A ver, ¿cómo haríamos la regla de 3? Un mol sería 22,4 litros. Bueno, bien, sí. Un mol, sí, es 22,4 litros. Estoy escribiendo con el mouse, ¿no? Así que les pido disculpas que por ahí no se entienden las letras. X moles 22,4. X sería 5,5 litros. Oxígeno. En 5,5 litros, bien, Hay X moles. bien, eso es IX moles. O sea que estos datos que estamos utilizando aquí son de oxígeno. Ujú. Sí. Bien, aquí voy a poner de oxígeno. Bien. ¿Cuánto es el cálculo? 0,24. 0,24. 0,24. ¿0,24 qué? Moles. Moles. Muy bien. Controlen si el compañero ha hecho bien, ¿no? Y yo pongo lo que me dicen ustedes. Yo no tengo calculador hoy. Bien. ¿Qué más? ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Qué hacemos con esos moles de oxígeno? Me está pidiendo el problema moles de nitrógeno que reaccionan. Ya han calculado los moles de oxígeno de dato, ¿no? Estos 5,5 ustedes lo han transformado a moles, que es 0,24. Bueno, ¿qué hacemos con esos 0,24? A ver, ¿qué harían? Lo comparamos con el volumen del nitrógeno. Bueno, ¿cómo compararías el volumen del nitrógeno con el de oxígeno? ¿Con cuál de estas formas que están escritas aquí lo podemos relacionar?
o fíjense en aquí, en la ecuación. ¿Qué nos está pidiendo el problema? Que relacionemos la cantidad de nitrógeno con la de oxígeno. ¿Ustedes qué saben de esta ecuación de forma teórica? Que 2 moles de saben? nitrógeno reaccionan con 3 de oxígeno para hacer 2 del compuesto. Bueno, entonces tienen que centrarse en eso que acabas de decir vos en la primera parte, que reaccionan 2 moles de nitrógeno con 3 de oxígeno. ¿Sí? Entonces, si 2 moles reaccionan con 3, ¿cuántos moles van a reaccionar con 0,24? Muy bien. Esa es la forma de empezar a calcular estos tipos de ejercicios. Pensando desde lo teórico, ¿qué me dice la ecuación balanceada? ¿Qué es lo que acaban de decir? Que 2 moles de nitrógeno, ¿sí? ¿Reaccionan con cuánto de oxígeno? Con 3. Con 3. Estos son moles, ¿no? No lo pongo aquí yo por cuestiones de que no puedo escribirlo bien. Entonces, los 0,24 que acaban de encontrar ustedes recién, ¿cuántos moles de nitrógeno voy a necesitar? $0.16. 0,16. 16. Entonces, esa cantidad de moles voy a necesitar yo de nitrógeno. 0,16. Para que reaccionen con los 5,5 litros que me decía el problema. Hasta ahí tienen solucionado un ítem. ¿Sí? El ítem A. 0,16 moles necesita. ¿Qué me pedía el segundo ítem? El volumen. El volumen de nitrógeno. Bien. ¿Cómo harían para calcular el volumen de nitrógeno? Un Y mol y ya volumen. tenemos los moles de nitrógeno, así que Bien. podemos pasarlo a volumen. Ya tienen los moles de nitrógeno, muy bien. Pueden pasar directamente a litros. ¿Está? Pero, ¿qué pasaría si yo me llego a equivocar en ese 0,16? Yo no le confío que haya calculado bien. Entonces, si Y no podemos hacer con los confío, litros, directamente con los litros de oxígeno. bien. Entonces, ¿cómo trabajaríamos con esos litros de oxígeno? Bueno, ¿Cómo? en los datos, digamos, Sí, cuando hemos sacado decía que 22,4 por 2 litros aquí, sería el último. Eso, claro, reacciona con lo demás de oxígeno. bien, reacciona con esto de oxígeno. Claro, entonces ahora en vez de poner eso, ponemos 5,5 y vemos cuánto de nitrógeno es. Bueno, entonces vamos a armar aquí, está bien tu planteo, vamos a armar aquí la regla de 3. ¿Cómo sería la regla de 3 en términos de litros? ¿Está bien el planteo? Sí. Ahora díganme cómo armamos la regla de 3. Sería 44,8 litros de nitrógeno 44,8 litros de nitrógeno. Reaccionan con 67,2. 67,2. 67,2. Bien. 67,2. 67, me han dicho, coma 2 ¿de qué es este? De oxígeno. Oxígeno. Bien. Eso sale de los datos teóricos. Sale de aquí.
Entonces Bien, 5,5 litros de oxígeno. bien. 5,5 litros. Vamos a necesitar X litros de nitrógeno. 3,7. 3,7. Bien, bien, Sí. bien, está bien. Y si hacíamos directamente a partir de los 0,16 moles de nitrógeno, ¿cuánto le sale? $3,58. Bueno, es Más o menos lo aproximado. mismo. Sí, no sale igual, ¿por qué? Porque ahí depende de los decimales que utilicen ustedes, ¿sí? Pero aquí lo importante es que se den cuenta que ¿por qué no hemos utilizado el 0,16 desde un principio? Porque era más fácil, lo teníamos ahí rápido el resultado. Porque este Para más 0,16 errores. claro, puede que tenga un error, ¿sí? Por eso es importante ustedes que empiecen a diferenciar los datos que tienen con los que van calculando, ¿sí? Porque si supónganse que no han obtenido 0,16, obtienen 0,80, por decirlo así. Si ustedes siguen utilizando ese valor que está mal calculado, cuando vayan a calcular el ítem B, les va a salir más de lo que debería o menos. Entonces todo ese error van a ir arrastrando. Por eso es importante siempre volver a los datos de origen. Por eso hemos utilizado nosotros aquí el 5,5, que es un dato. Eso es seguro, ¿sí? Lo mismo hemos hecho para el cálculo del 0,16. Hemos utilizado el dato del problema, ¿sí? O sea que siempre tienen que remitirse a los datos que le da el problema. ¿No está? ¿Está entendido? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Esto es básicamente lo que vamos a hacer en esta guía y tienen bastante para practicar, ¿sí? Esto es caso, vuelvo a repetir, en condiciones ideales es lo más sencillo. Siempre le vamos a pedir el dato, como dice aquí, el calcular en realidad los valores, las cantidades de uno de los reactivos, en este caso, a partir del dato que nos da de otro, ¿sí? O puede ser también que nos pida los datos de un producto que se obtiene, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo les pregunto cuántos gramos del óxido se forman? ¿Qué harían ustedes? ¿Cuántos gramos del óxido se forman? ¿Cuál usarían de todas estas formas de escribir la ecuación? La segunda. Y la segunda. La segunda porque está en gramos, pero el dato que ustedes tienen, ¿en qué está? En litros. Entonces, ustedes también pueden combinar en los cálculos litros, empezar a relacionar los litros de oxígeno con los gramos que se obtienen de oxígeno, ¿sí? Porque recuerden que en una regla de 3, de un lado pueden tener unidades y del otro tipo de unidades, siempre que las relaciones estén bien hechas. ¿Está? Entonces, ¿cómo haríamos para calcular los gramos de óxido? ¿Cómo harían para calcular? ¿Cómo Vayan dije? pensando. ¿Cómo harían para calcular los gramos de óxido formado? ¿Cómo harían? Eso es como un extra, ¿no? No es que le pida el problema. Yo quiero calcular los gramos
de óxido que se han formado. Esto. A partir de Podemos los hacer 5. de 3 compuestos. Sí, ¿cómo serían la regla de 3? Con ¿Cómo los gramos que hemos calculado. formaría la regla de 3? Con los moles que hemos calculado. Bien, ¿cuáles son esos gramos? Bien, ¿cuáles serían? A ver, Profe, Sería- ¿usted sacar yo quiero que me listo? dicten las... ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Qué nos ha preguntado? Yo quiero calcular ahora cuántos gramos de Nelson, óxidos. Sí. Nelson, disculpa, aquí en el chat Ignacio pone de acuerdo a cuánto pesa el mol. Ujú. ¿Cómo sería, Ignacio, eso? De acuerdo a cuánto pesa el mol, ¿cuál sería? ¿De cuál me estás respondiendo? No sé si lo escribe de nuevo, que me diga a qué se refiere, a cuál de los compuestos. No habilita tu micrófono y contesta, Ignacio. O capaz que no tenga micrófono, por eso Puede está ser, escribiendo. sí, capaz. Por ahora no he escrito nada más. Bueno, yo quiero que me cuántos gramos se forman de óxido a partir de esos 5,5 litros de oxígeno. Y podría ser 3 por 22,4 litros de oxígeno reaccionan en el óxido. ¿Cuánto va a ser 5,5 Ujú. litros? Bien, eso es una opción, sí. También. Vamos a escribir aquí. Voy a escribir aquí lo que me acaban de decir. Bien. La compañera me dice que ella pone los 3 por 22,4, me estaba diciendo, 4 litros de oxígeno. Ujú. ¿Reaccionan con qué, me he dicho? ¿Reaccionan con qué? En los Tres de gramos de oxígeno para dar los gramos de dióxido. Bueno, ¿cuántos gramos me da? 2 por 76. Serían Muy bien, 2 por 76. 2 por 76 gramos del óxido. ¿Sí? Eso es una forma de relacionar. Aquí estamos trabajando con litros y aquí de este otro lado estamos trabajando con gramos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Combinando estas formas de expresar nuestra ecuación química. Por un lado litros y por otro gramos. ¿Sí? Igual son válidas, siempre que armen bien su regla de 3. No vayan a empezar a mezclar aquí. Y que siempre estén en las proporciones que indica la reacción. Bien. Y entonces, ¿ahora cómo proseguimos? Y abajo del oxígeno van los 5,5 litros. Muy bien. 5,5 litros, que es el dato, que eso es seguro, no podemos dudar. ¿Cuántos gramos de óxido voy a obtener? 12,4 12,4 me dice la compañera. gramos. Gramos, muy bien. Así que ustedes controlen si les da ese valor. Está bien. Bien. Entonces ustedes pueden empezar a jugar aquí, por decirlo así, jugar con los tipos de resultados o de valores en las unidades que ustedes lo quieran expresar. ¿Sí? Porque nosotros les podemos pedir en el problema en qué unidades queremos que lo expresen o ustedes decidir en qué unidades lo quieren expresar ese valor.
¿sí? Yo ahora les he dicho gramos de óxido, pero yo también les podía haber dicho, calculen la cantidad de óxido que se forma. ¿Y ustedes qué van a calcular? Cuando yo les diga, calculen la cantidad de óxido, ¿qué pueden calcular? ¿Mole? Moles Sí, moles. ¿Qué más? o gramos. Gramos. ¿Qué más? El volumen también, los litros. Volumen. Sí. ¿O qué más también que han aprendido en la guía anterior? ¿Qué más? Volumen, gramos, moles. ¿Qué más? Número de... De De Avogadro. átomo. Ah, Sí, de utilizando el átomo. número de Avogadro, pero en este caso, ¿qué Moléculas. sería? Muy Moléculas. bien, número de moléculas. Entonces, todas esas cantidades ustedes pueden calcular y pueden expresar un resultado, ¿sí? Cuando ustedes le pidan cantidad de algo y no les especifique, digamos, la unidad, ustedes pueden elegir y decidir con qué unidad es la más apropiada, ¿sí? Puede ser en gramos, pueden ser en moles, pueden ser en litros, en números de moléculas, si les pide un número de átomos, ¿sí? Para eso, por eso, digamos, en estequiometría utilizamos todas esas unidades para expresar cantidades, digamos, porque aquí relacionamos moles con gramos, litros con moles, o lo que acabamos de relacionar aquí, litros con gramos. Entonces, esa facilidad, digamos, tiene la estequiometría para poder relacionar cantidades, ¿sí? Así que En el no se parcial piden olviden. una unidad. Perdón, ¿cómo? Si en el parcial piden una unidad específica. Sí, solemos pedir que lo expresen en tal cantidad, en gramos o en miligramos o en kilos, ¿sí? Generalmente ustedes, como están en ingeniería, trabajamos con cantidades grandes, o sea que puede ser kilos o toneladas, ¿sí? Es muy raro que trabajemos, casi nunca les damos para que trabajen en números de molécula, ¿sí? Esos valores son muy de los químicos, no les damos para calcular, siempre utilizamos los gramos o las toneladas o los kilos, ¿sí? Cantidades grandes. Pero ustedes tienen que tener presente que pueden expresar en otras unidades, ¿sí? Más allá de que diga uno o no. O puede ser también que no trabajemos en litros, que puede ser que les piden en centímetros cúbicos, ¿sí? O metros cúbicos. Lo mismo sigue siendo válido, estas relaciones. Porque lo único que tienen que hacer una vez que obtienen el litro, lo convierten a metros cúbicos o centímetros cúbicos, ¿sí? Lo mismo va a seguir siendo válido. Bien, eso es todo con respecto a esta primera parte de la guía. ¿Les ha quedado dudas? ¿Algo que no hayan entendido? ¿El balanceo está claro? ¿Se han perdido en el balanceo? Parece que nada. Bueno, parece que nada, sí. Ojalá Buenísimo. que hayan entendido. Porque por ahí Claro. este tema en la virtualidad es difícil de explicar, ¿sí? ¿Alguien hablaba ahí? Sí, alguien Sí, quiere sí, se hablar, no entiende, sé. sí. Bueno, Buenísimo. de todas maneras, ahí en la guía tienen unos ejemplos, digamos, donde va explicando el paso a paso de los cálculos. Este problema que yo les he traído hoy es distinto, digamos, pero en la guía tienen para leerlo y practicar, ¿sí? Ya resuelto, ¿no? 2 ejercicios. Y después ya se ponen a trabajar con los ejercicios que tienen. Con respecto a reacciones químicas, tienen una tablita con diferentes reacciones químicas y tienen un guión, digamos, delante de cada compuesto, donde ahí ustedes tienen que ponerle el coeficiente estequiométrico cuando hagan el balanceo, ¿sí?
puede que alguna no necesite un coeficiente estequiométrico, entonces va a ser un 1 imaginario, no hace falta que lo pongan. O sea, siempre puede que tengan el guión, pero no significa que deba ir sí o sí un coeficiente, ¿sí? Simplemente que todos tienen para hacerlo más práctico y lo puedan usar. ¿Está? Y recuerden, el balanceo, por ahí un compañero está balanceando de una forma y otro compañero lo puede balancear de otra, ¿sí? Pero eso no quiere decir que esté mal uno u otro. Otra cosa que no les he dicho, que el balanceo nosotros ocupamos números enteros. Por ejemplo, 3, 2, 2. Pero hay maneras de balancear con números decimales, que no está mal, pero nosotros recomendamos que siempre lo hagan con números enteros, ¿sí? Para que sea más sencillo, porque después con los números fraccionarios se confunden a la hora de utilizar los subíndices, ¿sí? Siempre con números enteros. Y siempre se balancea a la mínima cantidad. ¿Por qué le digo mínima cantidad? Porque yo puedo balancear esta misma reacción poniendo el doble, 6, 4 y 4. ¿Sí? Yo puedo balancear como 6, 4 y 4. Pero siempre hay que balancear a la mínima cantidad. Si yo he puesto 6, 4 y 4, puedo reducir a la mitad, dividiendo todos los coeficientes por 2. Entonces me queda 3, 2, 2. Esta es la mínima cantidad en números enteros que pueden balancear. Así que recuerden, siempre la mínima cantidad se debe balancear. Bien. ¿Alguna otra cosa, Fanny, que quieras agregar? No. Eso es justo lo que vos estabas diciendo, que habías preguntado antes, iba a aclarar lo mismo, que las opciones para balancear con números es muchísima, pero siempre hay que trabajar con la menor cantidad, ¿sí? Eso me parecía importante, que justo acabas de aclararlo. Y otra cosa que les ha dicho el profe también para resaltar y recalcar es que traten siempre que sea posible en la resolución de los ejercicios de estequiometría utilizar los datos del problema, ¿sí? Siempre que sea posible usamos datos de problemas. No siempre eso es posible, ¿sí? Dependiendo qué es lo que se pregunta y qué datos tienen, no siempre va a ser posible, pero en la medida que el ejercicio lo permita, es recomendable utilizar los datos. Sí, exactamente. Siempre remitirse al dato del problema cuando se pueda. Bien. Y eso nada más. Y siempre lo mismo, asegurarse antes de hacer cualquier cálculo de estequiometría, lo primero que tienen que hacer siempre es balancear la ecuación, que eso lo ha repetido muchas veces el profe en la clase, y a veces no lo hacen, ¿sí? Otra aclaración que es importante es saber y recordar que la masa molar es la masa del compuesto, es la masa de un mol del compuesto, ¿sí? Y ese valor es único, entonces cuando ustedes hagan escriban o quieran calcular en masas, siempre tengan presente eso. Es la masa molar, ¿sí? No, por eso es que el profe ahí les ha hecho multiplicar 3 por la masa molar del compuesto, ¿sí? Tener en cuenta eso, la masa molar es algo característico del compuesto que solamente depende de los elementos que lo forman y de la cantidad que haya de esos elementos, que nosotros sabemos que eso se cuenta con el subíndice. Y bueno, y acostumbrarse al método del tanteo. El método del tanteo lo que tiene es que es prueba y error, entonces muchas veces van a tener que ir haciendo correcciones en el camino hasta que lleguen al valor correspondiente. Bueno, y eso no creo. Con respecto al tanteo, les repito que si ustedes se traban o lo pueden balancear, vuelvan a controlar la fórmula química, porque ahí generalmente está el error. Sí. O sea que si no saben bien nomenclatura, que es un tema que se va a evaluar en el parcial, o sea que probablemente cuando uno dé el ejercicio de estequiometría no les escribamos las reacciones, ¿sí? Las reacciones no van a estar escritas, por lo tanto ustedes tienen que saber escribir cada uno de los reactivos y cada uno de los productos para poder avanzar en la resolución de los ejercicios de estequiometría y el balanceo, obviamente. Entonces muchas veces cuando el balanceo no sale,
es porque estamos escribiendo mal la fórmula molecular de alguna de esas especies que está participando en la reacción. Es un error muy común. Sí, y muchas veces también estos tipos de problemas, ustedes tienen que leer bien el problema, como hemos hecho recién en el ejercicio de aplicación, leer las palabras que les estaba diciendo quién es el reactivo y quién es el producto, porque muchas veces lo ponen mal. Sí, sí, exactamente. Así es. Bueno, no sé si hay dudas en estos últimos minutos, si no podemos dar por finalizada la clase. No sé si tienen algo para decir. No, ninguno, profe, por aquí. No, ninguno, gracias, profe. Bueno, Muy bien. se ponen Bueno, a hacer la entonces, guía, ya la tienen disponible. Consulten a los ayudantes o a chicos, nosotros, otra nos mandan aclaración. mensajes por privado, no hay problema. Antes de terminar la clase, bueno, mientras el profesor lleva la clase, yo les he subido el laboratorio número 2 de sistemas materiales, ya lo tienen disponible en el aula para tanto la guía para leer y estudiar, como el video para que observen, ¿sí? Así que, listo, habilitado el laboratorio 2, la semana que viene habilitamos el 3, y recuerden que hasta ahí ingresaba hasta el primer parcial, ¿sí? 3 laboratorios. No se olviden de estudiar y consultar cualquier cosa que duden. Eso nomás. Bien. Bien, gracias. Bueno,